utilizo siempre para el dictado de la clase es el número 2, justamente coincide, así que bien. Creo que hay un problema, si mal no recuerdo, que en la clase 3 está cargado el material de la 1 otra vez, ¿no? ¿Puede ser? A ver. Sí, profe, estaba cargado 2 veces. Está Sí, dos sí. veces. Bueno, está bien. Bueno, nosotros no somos los contenidistas de esta materia, así que vamos a pasarle de vuelta el mensaje a la profesora coordinadora de la materia para que solucione este problema. Nosotros no podemos solucionarlo, ¿saben? Porque no tenemos acceso, digamos, a la subida y bajada de los archivos. Así que no podemos hacer nada. Pero bueno, vamos a pasar el aviso. Ya con eso seguramente durante el fin de semana se va a solucionar, porque el día martes ustedes necesitan el archivo de clase de número 3, así que bueno, tiene que estar bien eso. Bien, comencemos entonces. Ya voy a compartir, aguarden un instante. Bien. Profe, yo no sé si lo descargué otro día, pero lo tengo bien el 3, o sea, tengo cuentas nacionales. De última se los paso a mis compañeros por el grupo, así pueden tenerlo. Pero te fijaste porque el título dice es correcto, pero lo que está dentro el no contenido es diferente. Bueno, entonces. Sí, se ve que lo cambiaron después. Bueno, por ahí lo tendrás de antes, no sé. Sí, está bien, sí, yo no tengo problema. Sí, tiene que estar bien. Pasa que acá veo que el título está bien, pero dice Cuentas Nacionales parte 2, pero cuando se descarga viene cualquier cosa. Pero bueno, está bien, si quiere compartir. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Tenemos que poner en el foro presente o algo, o solo con dar me gusta a su comentario está bien? ¿O solo con ingresar está bien? Es el foro lo usamos, a ver, el foro, bueno, ya que está bien que consultas y como yo lo utilizo por lo menos, el foro siempre hago es el anuncio formal donde digo qué va a pasar y a qué hora va a pasar lo que va a pasar, digamos, y sí, darle un me gusta para reflejar alguna interacción. Yo todo lo que es el control de asistencia, eso lo llevo adelante de Teams, por eso es que siempre les pido, cosa que no hice hasta ahora y ahora lo estoy haciendo, que yo tengo que ser el organizador, o sea, quien abra la reunión tengo que ser yo, porque si no, después Teams no me ofrece unas herramientas de control, ¿sí? Así que nada más. Y después eventualmente en el foro se puede llegar si hay alguna actividad y eso va al foro del día, ¿no? Pero nada más que para eso. No hace falta dar el presente con poner me gusta, ya tenemos un poco de interacción ahí. ¿Está bien? Bueno. Bueno, empezamos, chicos, chicas. ¿Parece? Dale, profe. Listo. Sí. Comencemos. Empezamos a compartir, ya voy. Profe, perdón, ¿se podrá grabar la clase? No, yo bueno, son todas cosas que yo me vengo. Ustedes son los últimos nuevos, digamos, de mi segundo cuatrimestre. Ya empecé 4 veces, 5 veces, digamos. Y doy muchas cosas por dichas, pero en realidad nunca las dije acá. No, nosotros tenemos como política, digamos, que no se graban las clases. No lo sé, desconozco por qué. Así que bueno, es así. ¿Sí? Hay algunos que sí, pero bueno, yo he averiguado, de preferencia me han informado que no se graba. Bien, entonces comencemos. Contabilidad nacional. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, ya lo vieron con la profesora, ¿sí? Antes de empezar, estoy dilatando mucho, pero bueno, necesito hacerlo. Que acá en el primer examen va a ser un examen de carácter presencial para esta materia. Ya lo vieron eso, ¿no? Ya lo estuvieron hablando un poco con la profe. Sí. Que creo yo que para este es el curso número, ya les digo, ¿qué número es? Este es el curso 6, debe ser. Sino el curso 3.
Entonces, para el curso número 3, si mal no está acá hay un problemita, pero el examen está pautado para el 5 de octubre, ¿verdad? Sí, esa fecha, profe. Sí, eso Sí, profe. va a estar dividido, digamos, en dos tandas, en 2 turnos, con las burbujas correspondientes que ya le vamos a explicar. Pero tenemos un problema que acá la profesora que armó el calendario no consideró el día 21 de septiembre como feriado. Así que bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer ese tema. ¿Sí? Vamos, yo sé, también es otra información que le debo pasar a la profesora coordinadora para que modifique esto, porque bueno, se ha comido justamente el feriado del 21 de septiembre. Bien, pero inicialmente está previsto para el 5 de octubre en forma presencial. Bien, entonces, ahora sí, contabilidad nacional, o también llamado sistema de cuentas nacionales. ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, bien. Entonces, este sistema de cuentas nacionales, como ya les dije, que también se lo llama así a la contabilidad nacional, ¿de qué la va o de qué se trata, digamos? Básicamente es un sistema contable, ¿sí? Que al igual, quiero hacer una comparación con un sistema contable de un ente comercial, que ustedes conocen bien porque están estudiando ciencias económicas, básicamente el sistema de cuentas nacionales lo que me provee es de información, ¿verdad? Para también, al igual que el sistema contable, información que será utilizada para la toma de decisiones. Obviamente, nuestro sistema contable en una empresa se nutre de varias fuentes de información, sobre todo supuestamente de las operaciones comerciales y de la acumulación en determinadas cuentas. Nuestro sistema de cuentas nacionales o contabilidad nacional también se nutre de actividades reales, o sea, de hechos verificados, por ejemplo, exportaciones e importaciones, o sea, el funcionamiento de la economía. Y otra gran fuente digamos, de soporte o de aporte, quiero decir, de información, es el sistema estadístico. Y también sistematiza también sistematiza en magnitudes, ¿sí? En variables, ¿sí? Que en este caso se denomina macromagnitudes, ¿sí? Las macromagnitudes, muchachos, es ni más ni menos que las variables o lo que se denominaría genéricamente en un sistema contable las cuentas. Bien. Entonces, de esta contabilidad nos va a arrojar una variable, un indicador, ¿sí? Que es el PBI. ¿Qué es el PBI, digamos, en lo que sería en orden de importancia? Vamos siguiendo la comparación con el sistema contable comercial. En el sistema contable, digamos, la variable principal, si se quiere, de información es el resultado del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bueno, en este caso, el nivel de producto sería nuestro indicador principal. También de ese nivel de producto, ¿sí? Como está acá expresado, obtendremos una serie de variables adicionales, por ejemplo el deflactor, que ya vamos a ver de qué se trata, y a su vez otras macromagnitudes, ¿sí? Que acá no están expresadas, que nos va a permitir a nosotros conocer el funcionamiento de la economía, ¿sí? Analizar el desempeño de las distintas variables y sobre todo, y esto es lo importante, la toma de decisiones, que en este caso se va a materializar a través de lo que se denomina política económica.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yendo a lo que está expresado, comenzamos acá. Como ya les habrá explicado la profesora, ¿sí? Cuando uno aborda el estudio de una economía, básicamente el abordaje se realiza en función a tres líneas, ¿sí? A tres elementos fundamentales. Uno es la producción, ¿verdad? Y cómo varía la producción. No la tasa de crecimiento, sino la tasa de variación, ¿sí? Otro es la tasa de empleo y por último la tasa de inflación. A ver, cuando yo hablo de producción, estoy hablando, digamos, de cuánto produce la economía en un momento determinado, ¿sí? Y dije yo, y su tasa de variación, porque ustedes saben que la producción puede subir o bajar, o sea que no solamente tenemos que hablar de tasa de crecimiento en forma literal, sino que lo correcto es hablar de tasa de variación, porque en determinadas circunstancias y bajo contexto que sea influyente, se registrarán variaciones negativas en la producción. O sea, en un año con respecto a otro se producirá menos cantidad. Esto obviamente impactará en lo que es la tasa de desempleo, que tiene su contrapartida en la tasa de empleo, ¿sí? O sea, en función a cuánta gente está trabajando, nosotros podremos saber cuánta gente no está trabajando, queriendo trabajar, que es la que interesa, que es la tasa de desempleo, sabiendo que la tasa de desempleo también incide en lo que es el nivel de producto. Lógicamente, cuanto mayor sea la tasa de desempleo, el nivel de producto tiene que ser menor. Eso es una cuestión que es absolutamente lógica. Y por último, la tasa de inflación. Y la tasa de inflación, en definitiva, lo que nos está reflejando es de qué manera los precios de una economía, ¿sí?, sufrirán variaciones. Esto es, aumentarán o también en algunos casos disminuirán, ¿sí? Entonces, esa tasa de inflación incidirá en el nivel de producto, ¿verdad? Porque ustedes conocen, porque son, digamos, naturales de esta tierra, al igual que yo, tasas de inflación muy altas atentan obviamente con el nivel de producto, sobre todo a largo plazo. Pero nosotros ahora nos vamos a ocupar únicamente del primer elemento, que es la producción, ¿sí? Dejando la tasa de desempleo y la tasa de inflación para bastante más adelante, he cursado la materia, inclusive para casi en el medio de la materia, inclusive cosas van a ir después del primer examen. Tenemos mucho camino por recorrer. Pero por ahora a lo que a nosotros nos interesa es la producción, ¿sí? Bien. Como yo ya les dije, la producción se puede medir a través de lo que es la variable Producto Bruto Interno. Atención, porque en alguna bibliografía, ¿sí?, pueden encontrar en edición en España como Producto Interno Bruto, o sea, PIB, PIB. Y es exactamente lo mismo, es el orden de las iniciales de las palabras. Y acá nos dice claramente que el Producto Bruto Interno es el valor de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un determinado periodo, o la suma del valor agregado de la economía durante un determinado periodo, o la suma de las rentas en la economía durante un determinado periodo. O sea que nos está expresando la misma variable desde tres puntos de vista que van a ser distintos, pero a su vez equivalentes a su resultado final. O sea que yo puedo expresar el producto o definir, conceptualizar el producto de cualquiera de las tres maneras que va a estar bien. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? Ok, profe. Sí, todo bien, profe. Bien, entonces, ¿qué es importante saber hasta ahora de esta conceptualización del producto? Que si nos remitimos a la primera, que es la que a nosotros nos va a interesar más, digamos, porque es la más común, me habla del valor. ¿Qué valor? El valor de los bienes
y servicios finales, o sea, todos los bienes y todos los servicios finales. Finales. ¿Qué significa bienes y servicios finales? Aquellos que, digamos, son aptos para el consumo, ¿verdad? O disponibles para su consumo. Producidos en una economía durante un determinado periodo de tiempo, o sea que básicamente el nivel de producto lo que va a tener es una limitante geográfica, o sea, producido en determinado lugar, un país, una provincia, una zona geográfica, y tiene una limitante temporal. ¿Por qué? Porque yo puedo medir el producto si y solo si limito el tiempo de medición. Puedo medir el producto en 6 meses, en un mes, en un año, en 5 años, en 10, ¿verdad? Habitualmente, el nivel de producto siempre se expresa en términos anuales. Y en lo que a límite geográfico se refiere, se lo segmenta, digamos, por país. ¿Sí? Bien. Este producto puede estar expresado de dos maneras distintas. Uno es en términos nominales y otro es en términos reales. ¿Sí? En términos nominales es el valor, ¿sí?, de los bienes y servicios finales producidos durante un determinado tiempo en una economía, ¿sí?, a su precio corriente, a su precio actual. Por eso es PBI nominal. Esto en definitiva, chicos, es P por Q, ¿verdad? Precio por cantidad. Cantidad de bienes y servicios finales por el precio actual. Eso es PBI nominal, ¿verdad? Este PBI nominal seguramente sufre variaciones a lo largo del tiempo. Estas variaciones se explican de dos maneras. Una es por la variación en la cantidad, la variación de Q, y la otra es la variación de P, ¿verdad? La variación de los precios. O sea que, en definitiva, cuando yo analizo producto nominalmente hablando, tengo que empezar a trabajar, digamos, a investigar un poco. ¿Por qué? Porque la variación del producto nominal, si está expresado por la variación de la cantidad, no hay problema, porque ahí está todo bien. Yo sé que esa variación obedece a que se produce más o se produce menos. Ahora sí, la variación en el nivel de producto está motivado únicamente por la variación de los precios, por la variación de P. En definitiva, ahí estoy en un problema porque hay, digamos, un proceso de aumento o disminución de precios que alteraría, digamos, el nivel de producto. ¿Estamos de acuerdo? Para ver qué es lo que sucede, digamos, esta investigación de por qué varía el PBI nominal, es que se utiliza, por otra parte, otra dimensión que es el PBI real. ¿Y el PBI real qué es? La cantidad de bienes y servicios finales, ¿verdad? Pero en este caso expresado a precios constantes. Precios constantes implica desacoplarlos de la dinámica de la evolución de los precios. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta acá? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, ¿cómo calculamos el PBI real? Entonces vamos a pasar esta parte. Acá tiene un ejemplo que está muy sencillo, que es muy fácil. Siempre se parte de un año base, que nosotros vamos a llamar año cero, ¿verdad? A partir del cual yo quiero contar. Entonces, en este caso tenemos dos bienes producidos con su cantidad por cada uno de los bienes y el precio de cada uno de esos bienes, ¿verdad? Tenemos 100.000 toneladas de cebollas a $1 la tonelada y 10 vehículos a 10.000 pesos la unidad. Total, 200.000 pesos de PBI nominal, que como es el PBI, es el año base, tanto el nominal coincide con el real, claramente porque estoy partiendo de ahí. Ahora, ¿qué pasa en el año 1? En el año 1 tenemos los mismos bienes, ¿verdad? Noten ustedes que las cebollas mantuvieron la cantidad producida, pero se alteró el precio. Y con respecto a los vehículos, el precio se mantuvo con respecto al año 0, pero lo que se alteró es la cantidad. Obviamente, tengo 230.000 unidades de PBI nominal, distinto al PBI nominal del año 0. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuánto aumentó el PBI? 30.000 unidades, ¿verdad? Más del 10%. Bien. La pregunta ¿es esto producción genuina?
aumento de producción genuina, la respuesta es no, porque yo tengo que hacer la investigación y tengo que deflactar, ajustar el PBI del año 1 en base real, ¿verdad? O sea, ¿cómo calculo? Agarro el PBI del año 1 con sus cantidades, 100.000 y 11, y lo multiplico por el precio del año 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo detectar? Que en términos reales el PBI del año 1 es de 210.000 unidades, ¿verdad? Hubo un crecimiento o un decrecimiento de la economía. Un crecimiento del 10%. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, del 5%, me equivoqué yo. Del 5%, ¿verdad? En términos reales, la economía ha crecido el 5%. ¿Qué es lo que yo hice acá? Lo que hice es utilicé lo que se denomina el deflactor del PBI. ¿Qué es el deflactor del PBI? Analizar la variación estricta, ¿verdad? ¿Se entiende, muchachos? Sí, sí. Sí, profe, se entiende. Es sencillito esto. Bien. Sí, profe, perdón, justo se me cortó. ¿Cómo sería lo del deflactor del PBI? Y el deflactor es justamente deflactar el PBI del año 1, que está en términos nominales, estos 230.000, llevarlo a términos reales. Entonces, como usted ve, acá el deflactor utiliza esta fórmula, que es el PBI real del año 1, ¿sí? Que son 210.000 unidades, menos el PBI real del año 0 sobre el PBI real del año 0. Esto me da el coeficiente de variación del producto. Acá me va a decir cuánto ha crecido el producto, o decrecido, cuánto ha variado. Ah, bueno, gracias. Profe, Sí. consulta. ¿Siempre vamos a usar en este caso las cantidades y no el precio? ¿O cuándo se usa el precio? No, el precio no se usa, se utilizan las cantidades para llevar al PBI real. Vos me decís vos me decís utilizar las cantidades nuevas con los precios viejos. ¿Eso es lo que vos me estás diciendo? No, si se usa todo cantidad o todo precio, a eso me refería. No. Vos lo que tenés que hacer es ver cuánto produciste en el año 1, cuánto has producido en el año 1, ¿verdad? ¿Sí? En las nuevas cantidades a los viejos precios. ¿Por qué? Porque los precios pueden haber variado por efecto inflacionario. Si vos trabajás en base a precio, en el medio te estás, digamos, comiendo la inflación, te estás comiendo la evolución de los precios. ¿Se entiende? O no sé Sí, ahora sí. Claro. Si vos agarrás, si querés hacer el producto de Argentina, ¿verdad? Suponiendo que sea la misma cantidad producida de un año a otro en términos de unidades y utilizar los nuevos precios, vas a decir, el producto aumentó un 50% en un año. ¡Wow! Ni los chinos crecen a esa tasa. Obviamente hacer eso sería un error inmedible del tamaño. Bien. Profe, bueno, una consulta. Sí. El año 0, digamos, ¿cuánto dura? Porque, digamos, ese deflactor va perdiendo con el tiempo o no. El año 0 es, digamos, el que vos utilizás como punto de partida. Puede ser cualquiera. Sí, pero no sé, tiene alguna, no sé cómo explicarlo, pero puede vencerse, digamos, ese año 0 por algún motivo. No, vos elegís el año 0 que sea. O sea, vos querés ver, vamos a ponerlo en términos prácticos, vos querés ver cuánto creció la economía, o cuánto varió la producción durante el año 96, ¿verdad? Por decirte un ejemplo. 1996, ese dato ya está, pero quisieras obtenerlo, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo vas a hacer? Primero tenés que tomar la información del año anterior, del año 95, que ese es tu año 0. ¿Entendés? El año 1 es el año 96.
Entonces, el año 0 es siempre el año anterior al cual vos quieras obtener la información de la variación. Ah, bueno, gracias. Bien. Entonces, había dicho que, volviendo a nuestra contabilidad nacional, es interesante acá lo que nos está diciendo, que nos dice que la contabilidad nacional registra las transacciones realizadas entre diferentes agentes económicos. ¿Y quiénes son los agentes económicos? Nosotros, las empresas, en definitiva, todos los actuantes dentro de nuestro sistema económico, ¿verdad? Bien, entonces es así que estas cuentas que se utilizan en la contabilidad nacional, en definitiva lo que nos va a arrojar va a ser, como yo ya les dije, las macromagnitudes, ¿sí? Bien. Sí. Una consulta. El empleo informal y el mercado informal en general, ¿no? ¿Lo toma en cuenta este cálculo? No. ¿Qué cosa, perdón? O sea, el trabajo en negro, digamos. Sí. ¿Cuenta para el cálculo del PBI? Sí. La producción en negro, todo. Sí. Bueno, eso justamente todavía no llegué a esa parte, pero te lo adelanto, digamos. La verdad es que cuenta, ¿sí? ¿Cómo es que cuenta? Adelanto un poquito, ¿no? Como yo ya les dije, las fuentes de información del sistema de cuentas nacionales muchas veces es real, ¿verdad? O sea, se trata, por ejemplo, uno de los elementos que se utilizan es la recaudación tributaria. La recaudación tributaria es una suma que está determinada al centavo durante un periodo determinado. O sea, no hay ningún problema, eso es una información real, ¿sí? El nivel de reservas del Banco Central también lo es. Bien, pero hay otras variables, ¿sí?, sobre las cuales no es posible medirlas en términos fácticos, sino que lo que se requiere son lo que se denomina estimación, ¿sí? En nuestro país, aquí estamos en un problema, se estima que aproximadamente el 40% de la economía estaría bajo las formas que vos estás expresando, o sea, informalmente registrada, subregistrada, no registrada, ¿sí?, en negro. Entonces, lo que se hace en definitiva es sobreestimar algunas mediciones de manera tal de representar esta parte que lo que en términos económicos se denomina economía sumergida, ¿verdad?, que es lo que no está presente. Ahora, ¿es el 40% y no el 50% o no el 70% o no el 20%? Y eso no lo vamos a poder saber nunca. Son estimaciones más o menos que se realizan y eso es lo máximo que podemos llegar a obtener la certeza. No sé si está claro. Sí, perfecto, profe, gracias. Bien, sigamos entonces. Como yo ya les dije, ¿sí? A ver, aguarden un instante. A ver, esperen que me voy a silenciar un momento, tengo que decir algo acá. Ya vuelvo, ¿eh? Ok. Bien, perdona, discúlpenme. El fundamental de la contabilidad nacional es el que nosotros vamos a empezar a ver ahora. ¿Qué es? Estos 3 o 4 elementos, valor agregado, ingreso, producto y producción, que vamos a ver nosotros que por una cuestión mágica, referirnos a cualquiera de ellos va a ser
idéntico en términos de cantidades, aunque distinto en términos de significado. O sea, significan lo mismo, pero el resultado es el mismo. Eso es lo que quiero decir. Bien, cuando yo hablo de producción, ¿sí? Dijimos que es lo que el conjunto producido de bienes y servicios de un país. ¿Sí? Se producen bienes y se producen servicios. ¿Qué se producen? Todos los bienes que a ustedes se les ocurra. Panes, zapatos, camperas, ¿verdad? Tomates. Y todos los servicios que se producen, ¿verdad? Peluquería, servicios de médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. O sea, la producción es el conjunto de los bienes que se producen durante un determinado tiempo en un país. Eso es claro. Para obtener esta cantidad de bienes y servicios producidos, obviamente, nosotros vamos a desglosar esta producción en los insumos necesarios y el valor agregado que se le incorpora a cada insumo de manera tal de obtener el bien final. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea que, cuando yo estoy hablando de producción, estoy sumando insumos más valor agregado, ¿verdad? El concepto valor agregado es un concepto que queda medio así en el aire, si se quiere, ¿sí? Pero de este concepto yo voy a obtener otros dos elementos que son importantes, que son el concepto producto y el concepto ingreso, ¿sí? Que en definitiva representan exactamente lo mismo. Hablar de producto o hablar de ingreso es exactamente lo mismo que hablar de valor agregado, ¿sí? Porque el producto es hablar del valor agregado desde el punto de vista del sector que lo produce, ¿verdad? Yo produzco trabajo, ¿verdad? Mi valor agregado es el trabajo, entonces, desde mi perspectiva, que yo soy el productor, para mí es un producto, mi trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ese valor agregado es mi trabajo, ¿sí? Desde el punto de vista de quien recibe el producido por mí, lo producido por mí, que es el trabajo, lo recepta como un ingreso. Como ustedes ven, lo que en definitiva estamos haciendo es nombrando diferente a una misma cosa, que en definitiva es el valor agregado. Ya que la producción total es la sumatoria de los insumos más el valor agregado, siendo el valor agregado entendido como producto o como ingreso, dependiendo desde el punto de vista del que se lo analice, ¿sí? Entonces acá tenemos claramente un ejemplito que nos sirve a nosotros muy sencillo para ver cómo funciona. Esto es una economía muy básica con tres sectores, agropecuario, industrial y comercial, ¿verdad? En los cuales se supone que se producen tres tipos de bienes, ¿sí? Trigo, harina y pan, ¿verdad? Entonces, para producir trigo, ¿sí? Que se producen 100 unidades monetarias, se parte insumos por 15 unidades y se le agrega valor por 5 unidades. Como ustedes ven, esta agregación de valor, ¿sí? Que está expresada como renta, salario, interés y beneficio, no es ni más ni menos que que son las remuneraciones de los factores de la producción. O sea que acá tenemos otro elemento que es digno de destacar. Hablar de valor agregado y hablar de remuneraciones de los factores de la producción es exactamente lo mismo. Yo agrego trabajo, por lo tanto percibo un salario. Yo agrego tierra, por lo tanto recibo renta. Yo agrego capital, recibo interés. Agrego empresa y su organización, recibo beneficio. ¿Está claro? Profe, ¿puede repetir remuneración de qué era? Y del factor trabajo. Tiene los cuatro de la producción. Claro, tiene los 4 factores. Tierra, trabajo, capital y empresa, ¿verdad? Las remuneraciones de los factores son las que están expresadas ahí. Tierra es renta, trabajo salario, capital interés
y empresa-beneficio. ¿Sí? O sea que el valor agregado es la sumatoria de las remuneraciones de los factores de la producción. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Entonces, con esa producción de trigo de 100 unidades, se produce harina. O sea que estas 100 unidades de trigo pasan a ser insumos en la etapa siguiente, ¿verdad? A los cuales se le agregan otros elementos, 140 de insumos, se le agrega valor por 95 y se obtiene una producción de harina de 235 unidades, ¿verdad? Que después, como toda la harina se hace pan, en definitiva estas 235 unidades terminan siendo insumos del sector comercial, ¿sí? Que al agregarse otro me da 250, se le agrega valor por 60 unidades y obtengo 310 unidades que son los panes al consumidor. Entonces, si yo quiero decir de cuánto es la producción de este país imaginario, como ustedes se lo ven acá, se bien, la producción es 100 más 235 más 310, total 645. Pero esa es la suma de los bienes de cada sector. Ahora, cuando yo quiero tomar el valor del producto, ¿sí? Yo tengo que empezar a segregar. ¿Por qué? Porque si yo realizo la cuenta que hago recién, estoy contabilizando doblemente el trigo y la harina, porque en definitiva el único bien final es el pan. ¿Están viendo, muchachos? Sí, sí. Pues habría que contabilizar el valor agregado. Exactamente. Por eso es que cuando yo quiero ver cuánto se ha producido, ¿sí? Directamente, ¿a qué me restrinjo yo? Al análisis de la agregación de valor en cada etapa. En la primera etapa agregué por 85 unidades, sumadas a la segunda 95, a la tercera 60, total 140. ¿Sí? Que a su vez, dependiendo de qué lado se lo mire, es producto o es ingreso. Recuerden lo que yo les había dicho, pero es exactamente lo mismo. ¿Lo pueden ver? Profe, una consulta. ¿El producto y el ingreso siempre van a ser iguales? En ningún momento van a ser distintos, ¿no? Exactamente iguales. Son equivalentes. En definitiva, técnicamente hablando, vamos a decir que son equivalentes, no iguales. Pero dice lo produce y otro lo recibe. Exactamente. Por eso es que se habla de equivalencia. El valor es el mismo, ¿verdad? El valor es el mismo, el valor absoluto, pero significa una cosa distinta. Porque una cosa es quien lo produce y otra cosa es quien lo recibe. Ah, ok. ¿Puedo estar, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Perfecto. Entonces, ahí como ustedes ven, el ingreso, ¿sí?, es la remuneración de todos los factores de la producción. De la renta, salario, del interés y del beneficio. ¿Sí? Tal cual está expresado ahí, ¿verdad? Siempre es siempre de esa manera, ¿verdad? Entonces, como ustedes acá ven, dice, queda claro que producción y producto es diferente. Producción es todo. Producto es solo la agregación de valor, ¿verdad? Bien. Y acá es importante este párrafo que está abierto con comillas que no están cerradas, pero bueno, las comillas deberían ir acá al final. Dice, la capacidad productiva de un país está expresada por su producto, agregación de valor, y no por su producción, porque si registraríamos el valor del pan, la harina y la semilla, bienes finales de cada sector, estaríamos contabilizando dos veces los bienes intermedios. Por ejemplo, la harina, ¿sí? Estaríamos duplicando la contabilidad. Esto es
así, obviamente, hay que tomar en cuenta que no todo es tan sencillo como está expresado acá en este ejemplo, porque hay muchas veces que algunos bienes, ¿sí?, sobre todo, digamos, podríamos decir, en los incontables bienes que se producen en una economía, que son bienes finales y también son insumos. A ver, un ejemplo muy sencillo que todos lo van a entender. Si yo analizo, por ejemplo, los neumáticos de automóviles, ¿verdad?, de la producción total, una parte es insumo. ¿Por qué? Porque es una parte va a ir destinada a equipar los nuevos vehículos que se produzcan, ¿verdad? Por lo tanto, los que se destinen a las fábricas de vehículos son insumos. Ahora, los que se destinen al mercado de reposición son bienes finales. ¿Lo están viendo esto, chicos? Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Sí, profe. O sea que esto está puesto muy sencillo, pero es bastante complicado. Dice, para evitar la doble contabilización se debe incluir en el PBI solamente los bienes finales, el PAN, y no los intermedios, ¿sí? Entonces, sabido esto, es que los bienes son de consumo intermedio, como yo ya les dije, insumos, y los de consumo final, que en este caso es el PAN. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por convención y para simplificar el análisis económico, los insumos solamente son intercambiados por las empresas en economía. ¿Estamos de acuerdo? Que es así en realidad. Y los bienes finales solamente son vendidos a las familias. Acá sí es que no es tan verdad, pero bueno. Estamos de acuerdo. O sea, analizamos que, por ejemplo, una empresa no consume bienes finales, ¿sí? Pero bueno, es para una simplificación. A su vez, también, acá tenemos que analizar que no solamente se producen bienes para consumo, sino que la economía también produce, y muchos, bienes de capital. ¿Qué son los bienes de capital? Son los que se destinan a aumentar la capacidad productiva de un país. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, las máquinas, los equipamientos, ¿sí?, las obras de infraestructura, las rutas, los puertos, ¿sí? Todos esos son bienes de capital. O sea que la producción total de bienes, ¿sí?, estará representada haciendo una distinción en lo que son bienes de consumo por un lado, y por el otro lado, estos bienes de capital a los cuales habrá que adicionarle las variaciones de stocks para obtener la inversión bruta. ¿Qué son las variaciones de stocks? Son todos los stocks que tengan las empresas para, digamos, su funcionamiento productivo. Todas las empresas tienen materias primas en los inventarios, tienen productos semiterminados, tienen productos terminados en los inventarios. Esa masa de materias primas, productos semielaborados y productos terminados en poder de las empresas sin vender son los stocks, ¿sí? La variación de los stocks sumado a los bienes de capital es lo que me arroja una de las variables importantes en la economía, que es la inversión bruta. ¿Está claro, muchachos? Sí, Sí. profe. Bien. Como ustedes pueden estar sospechando, si hay una inversión bruta es porque hay una inversión neta. O sea que en definitiva ya vamos a empezar a ver que las variables se pueden presentar de distintas maneras. Una de las maneras es expresada en términos brutos o expresada en términos netos, ¿verdad? Sí. Hablar de la inversión bruta es la sumatoria de los bienes de capital más la variación de los stocks. Ahora, todos los bienes de capital
que se producen son para aumentar la capacidad productiva? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque parte de los bienes de capital que se producen están destinados a reemplazar los que se vuelven obsoletos, se deterioran, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que incorporar el término, el concepto que ustedes conocen contable de la amortización. ¿Estamos de acuerdo? Pasar de una variable bruta a una variable neta implica considerar la amortización en términos contables. Económicamente hablando, es más correcto hablar de depreciación. ¿Sí? El vocablo amortización es un vocablo que pertenece más que nada al ámbito contable. Sin embargo, nosotros lo utilizamos en forma sinonímica, no hay problema. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, O profe. sea que, Sí, sí. bien, entonces el producto neto, ¿sí?, es el producto bruto menos las amortizaciones o depreciaciones. Acá anoten, porque en algunos libros o material van a encontrar como producto bruto menos DEP. DEP es de la sigla de las depreciaciones, que es lo mismo que las amortizaciones, insisto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Sí, profe. sí, profe. Sí, profe. Entonces, cada vez que ustedes se encuentren con una variable bruta, pueden obtener la variable neta si aplican las depreciaciones. Esto, ustedes estamos empezando a ver algo que es muy importante en esta unidad, que es lo que se denomina las equivalencias macroeconómicas. ¿Sí? ¿Qué son las equivalencias macroeconómicas? Es justamente el pasaje de una variable a otra considerando los elementos constitutivos. Bien, sigamos adelante. También las variables pueden estar expresadas, como bien dice acá, a costo de factores o a precio de mercado. ¿Sí? El producto, sobre todo el producto, va a estar expresado a precio de mercado, empiezo por el final, si está valuado a precio de venta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a comprar una Coca-Cola y a mí me la cobra lo que valga, no sé, lo que vale, no soy consumidor de eso. ¿Sí? Pero bien, vamos a suponer que salga 100 pesos. Esos 100 pesos es un precio de mercado. ¿Es un producto valuado a precio de mercado? Ahora, ¿es el producto valuado a costo? La respuesta es no. ¿Qué es lo que hay en el medio? Muchas cosas. ¿Cuáles son las cosas que a mí me interesa segregar para pasar de una variable de costo de factores a precio de mercado? Básicamente dos. Los impuestos indirectos y los subsidios a la explotación o subvenciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, cuando la coquita sale de la fábrica, ¿sí?, sale a costo de factor, perdón, me equivoqué. Sale a costo de factor. ¿Sí? Se le adiciona el IVA, ¿sí?, se le van a restar subsidios a la explotación si existe, y ahí lo que queda es a precio de mercado. ¿Lo ven, muchachos? Sí, ¿puede repetirlo, profe? Entiendo. Sí, cómo no. Los bienes, cuando salen de su producción, salen valuados a costo de factores. ¿Qué es el costo de factor? Toda la agregación de valor. Es eso, ¿verdad? Es lo que venimos hablando siempre. ¿Sí? Ahora, ¿es el precio de mercado? La respuesta es no. ¿Qué hay que sumarle? Los impuestos indirectos
y de traerle los subsidios a la explotación. Todos saben lo que son los impuestos indirectos, ¿verdad? Tal el caso del IVA, sí, ingresos brutos, etcétera, etcétera. ¿Y qué son los subsidios a la explotación? No son muy habituales, pero en algunos países se aplican subsidios a determinados bienes con el objetivo de bajar su precio, ¿verdad? Sí, como cuando congelan el precio de la leche, los básicos y todo eso. No, no es exacto. Entiendo En lo los que vos... servicios no es. Hasta pasa que la hay- luz. pero ahí está, claro, pero eso está indiscriminado. Eso digamos, va casi para todos. Sería un subsidio general. ¿Algún subsidio a la importación de algún insumo para llegar al producto podría ser? No. Es muy difícil de verlo en términos técnicos porque acá no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque, haciendo un poquito más de historia, Acá no se aplica, ¿ves, profe? Lo de, en vez de subsidios, se le pone impuestos a todo lo que no quiere que se compre. Claro, bueno, sí, esa es por la negativa, sí. Pero bueno, sí. No, generalmente en países, digamos, sobre todo de la Comunidad Económica Europea, mucho más fuerte fiscalmente, más ordenada su economía, claramente, ¿sí? Algunos bienes, a los efectos de fomentar la producción, con un sentido más, si se quiere, social o estratégico, ¿sí? Los países, Francia es bastante amigo de hacer estas políticas, subsidia determinadas explotaciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, por ejemplo, para citar un ejemplo, dentro de la dieta francesa, digamos, las papas es un producto igual que los alemanes, digamos, es un producto de primerísima necesidad. ¿Sí? Entonces, los efectos de incentiva de que el precio sea bajo, ¿sí?, de ese producto y que haya, en definitiva, mucha producción, generalmente el Estado subsidia a los productores de papas específicamente. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se puede subsidiar, o sea, tanto a productor como también a la empresa para que cuando lleva el producto al mercado sea más barato, digamos? Generalmente el subsidio en esas economías va al productor, que es el que interesa. ¿Tá? Pero bueno, usted, vuelvo a insistir, esto llega si, solo si usted tiene detrás un Estado muy fuerte, ordenado, cuentas fiscales ordenadas, sistemas de información aceitados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? Claro, acá no se puede. Y estamos más complejos. Así que bueno, por eso es que el subsidio de la explotación es medio difícil, si se quiere, de entender, porque para nosotros subsidio sí, es la luz eléctrica, por ejemplo. Sí, está bien, pero ¿existen subsidios? Sí, la respuesta es sí, claramente. Ahora, lamentablemente también, tengo que decir que el subsidio de la eléctrica está para aquel que produce en una panadería de barrio, de cualquier lugar del conurbano donde fuere, y la misma tarifa eléctrica estará también para sectores acomodados de country. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos en un problema grande porque estamos violando lo que es un principio básico económico, que es la inequidad. Bueno, pero sigamos adelante. Entonces, volviendo a lo mío, estaba por acá. Digo bien, yo puedo obtener el producto bruto a precio de mercado si tengo el producto bruto a costo de factor, le adiciono el IVA y le quito el subsidio, ¿verdad? O puedo partir exactamente al revés, que es como originalmente se hace. Partir del producto a precio de venta, le resto los impuestos y le sumo los subsidios. ¿Qué es lo que voy a obtener? El producto
al costo de factores. ¿Lo vieron? Sí, Sí, profe. profe, ahora sí. Sí, profe. Sí, profe. Sigamos entonces. También las variables pueden estar expresadas en precios corrientes y precios constantes. Esto es muy sencillo para ustedes. Nuevamente apelo a sus conocimientos contables. Precios corrientes, precios de hoy. Precios constantes, los precios, digamos, ajustados por inflación. ¿Sí? Eliminando la inflación referida al año base. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es eso, ni más ni menos. También las variables, y acá es un concepto bastante más complejo, pueden estar expresadas en términos internos y nacionales. Pensemos. Cuando nosotros tenemos que empezar a hablar de precios internos variables expresadas en términos internos o nacionales, necesariamente tengo que traer a colación el concepto de residencia, desde el punto de vista económico. Residentes son todos aquellos que residen, personas físicas o humanas y jurídicas, que viven en el país y que actúan en forma permanente en términos económicos en el país. O sea, residente soy yo, que yo soy nacido en este país, vivo acá y ejerzo mi actividad económica acá, y también residente es el chino dueño del supermercado, ¿verdad? Que no nació acá, claramente, ¿sí? Pero tiene su actividad económica dentro de este país. Somos todos residentes desde el punto de vista económico. ¿Estamos de acuerdo? También se considera residentes a aquellas personas que pertenezcan, por ejemplo, al cuerpo diplomático argentino y que se desempeñen en otro país, ¿verdad? Si bien están en el extranjero, el centro de sus intereses vitales sigue estando en el país. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta acá? Sí, sí. Con respecto a las personas jurídicas, ¿sí? Hay que ver en el lugar donde se desarrolla la actividad económica. Por ejemplo, Peugeot de Argentina claramente desarrolla su actividad en el país, pero pertenece a su filial matriz, que debe ser Peugeot de Francia, ¿verdad? Pero se la considera residente argentino, a Peugeot de Argentina. ¿Por qué? Pues su actividad económica es el país. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y dentro de este país hay algunos que son no residentes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el personal diplomático extranjero, ¿sí? Que si bien están en este país, pero los intereses vitales están en el exterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de una variable que es interna, ¿sí? Hago referencia a todo lo que se ha producido fronteras adentro del país. ¿Por quiénes? Por residentes y no residentes. ¿Está claro? ¿Me siguen acá? Sí. Bien. Sí, profe. Cuando hablamos de una variable en términos nacionales, solamente es lo producido por residentes argentinos. O sea que tenemos que sacar al chino en este caso. ¿Sí? Que lo traigo acá a colación porque el chino tiene nada que ver. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta acá? Sí, sí. Bien. Sabiendo esto, ustedes vieron también, no sé, porque acá no está en este archivo de clase, no me acuerdo si está en el primero. ¿Vieron variables ex ante y ex post con la profesora? No, ¿O de profe, no flujo vimos. y de No, stock? profe. No, profe. No, profe. No, profe. ¿Dónde está eso? ¿Y variables de flujo y de stock? Tampoco. No, profe, sinceramente apenas arrancamos con un PDF que Como un tenía todas PowerPoint. actividades y nada más. No se explicó en resumen lo que es la macroeconomía con sus definiciones o sus Claro. definiciones. Bueno, está bien. No vimos casi nada.
está bien, perfecto. Estoy pensando, ¿dónde estaba eso para no pisarme? ¿No? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Puede ser que ustedes suban los módulos de la materia a Miel? ¿Qué son los módulos? Porque nos dijeron, digamos, que para estudiar hay 2 módulos que tendría que comprarlos en el mástil, pero el cuatri anterior dijeron como que ustedes los subían para estudiar. Porque como que estamos perdidos de dónde se estudia, porque dijeron que de Miel el contenido está incompleto, entonces como que tenemos que sumar también los módulos del mástil, algo así. Sí, algo así. Bien. Vamos a echar un poco de luz en este estadio de confusión generalizado. Si están los módulos digitales, pásenmelo, pues yo no los tengo. ¿Sí? No los tenemos. Claro, bueno, Ese es el punto. ese es el punto, que no existe, creo yo. Yo entiendo que con lo que está subido en Miel, más la explicación que da el profesor, para mí es suficiente. Bueno. No, bueno, estaría entendiendo mal también. Va a haber, muy pronto, se les va a mandar por mensajería un link a un drive donde están ahí colgada la bibliografía. ¿Está? Los libros. Sí, profe. digitales. Yo la pregunta que tengo es la siguiente. Pues estoy viendo el programa, yo ya había cursado la materia, estaba viendo los módulos también, pero lo que no entiendo son los capítulos que corresponden de cada libro a cada unidad. Pues si bien está mencionado el libro todo, pero no habla de cada capítulo que correspondería. Está bien. Bueno, el tema es el siguiente. Si ya la cursó, el año pasado o el cuatrimestre pasado, tiene que haber recibido el link. ¿Sí? No, la cursé cuando era presencial. Bueno, pero no la terminé. Bueno, pero ese es otro cantar. ¿Está? Claro, sí. Voy a hacer la explicación completa. Antes de todo este problema, había 2 módulos, uno para el primer examen y uno para el segundo, ¿sí? Que se vendían en el máster, que tenía un compendio que estaba separado por unidades de distintos autores, bueno, bla, bla, bla. Estaba ahí la bibliografía. Pero no existía esto que ustedes están viendo por pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Esto era todo, digamos, nuestra preparación de clase. ¿Sí? Nos vino toda esta cuestión, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Volcamos de forma digital lo que es una clase, que básicamente nosotros vamos trabajando sobre lo que acá dice, agregando algunas cosas pasamos de largo, utilizamos una técnica, otra técnica, depende del profesor. ¿Estamos de acuerdo? Esto es solamente una guía, ¿sí? Más completa, más incompleta, en este caso tiene un grado bastante de detalle, pero faltan algunas cosas. Hay otros archivos de clases venideras que tienen son más títulos, ¿sí? Y hay que abrirlos en clase, pero para complementar existe un link a un drive determinado que se actualiza, que lo actualiza la profe, la coordinadora, donde están todos los libros que se mencionan. Entonces usted entra a ese link, cliquea en el libro de ejemplo Blanchard y Pérez Henry, y ahí puede ver los capítulos, ¿verdad? Y usted busca, ¿sí? Como así también ahora ya está abierta la biblioteca, según creo, ¿no? ¿Sí o no? Creo que sí. Sí, profe, está abierto. Así que bueno, vayamos trabajando en función a que obviamente yo no tengo la bola de cristal, claramente, pero lo que vamos a tratar de ir dejando lo que se hizo el año pasado y principio de este año, ¿sí? Ya en esta materia tiene muy poquito de presencial, un examen, casi nada. Otras materias tienen mucho de presencial en la carrera, ¿verdad? Con exámenes, con clases prácticas. Y bueno, la idea es que ya el cuatrimestre que viene, si Dios quiere el año que viene, pasemos a un esquema presencial. Ese es el plan. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Estamos digamos, metidos en este escenario de incertidumbre, y además de eso,
no se olviden nosotros que estamos en Argentina, y en Argentina hablar de la semana que viene es hablar del largo plazo, ¿eh? Así que calma, pero la idea es esa. No sé si he sido claro. ¿O he sembrado más dudas? No, profe, algo que por ahí a algunos les pasa, me incluyo, ¿no? Yo generalmente estudio de lo que se ve en clase, siempre por suerte me fue bien, no tengo quejas, y si hay algún tema que hay que profundizar, el profesor dice, bueno, y complétenlo con tal... Claro. Pero yo, por ejemplo, yo conseguí que me regalen el material viejo, el que eran las 10 unidades. Claro. ¿Sí? Entiendo que pasa para los compañeros lo mismo, digamos, ya acá hay bastante por clase para empezar a leer. Y algo que yo tengo dificultad, que por ahí charlado, capaz usted no me lo puede aclarar, que me quedó la misma sensación de la compañera del otro día, yo no terminé de entender cómo se evalúa esta materia, si es una materia teórica, si es práctica, porque es verdad, la clase pasada vimos 5 ejercicios y digo, ¿cómo será un parcial? Yo sé que falta un montón, pero se pasa el tiempo rápido. Y como para saber cómo es un parcial, por ejemplo, en el choice que hicimos, había cosas que yo las contesté, o sea, más por lo que me parecía a mí, pero no había un sustento teórico, digamos. Entonces, para guiarnos. Bueno, eso va a tratar de que no suceda. ¿Está? O sea, a ver, vamos a ponernos en claro. A nosotros y a ustedes, a todos, para dar un ejemplo absurdo, nos dijeron en marzo del año pasado, mañana tienen que ir a la luna. Y les damos un pedazo de madera, un martillo y un Renault 12. ¿Sí? Y con eso tienen que llegar a la luna. Bien. ¿Qué pasó? Obviamente. Pasó lo que pasó. ¿Sí? No llegamos a lo que nosotros queríamos y en el medio, bueno, nada, ¿cómo se pudo? ¿Sí? La idea es que esto va a ir mejorando, fue mejorando, de hecho, hoy es mucho mejor al mismo momento del año pasado, según creo yo, es lo que yo siento por lo menos. Y la idea es que los exámenes ya van a tener otro contenido, porque ya el primero va a ser presencial. Y va a ser un poco distinto. También nosotros en un examen virtual, yo no le puedo tomar una pregunta o varias preguntas a desarrollar, porque es imposible, ¿sí? Y tiene limitaciones técnicas y unas limitaciones de índole lógico con relación al rendimiento de cada uno de ustedes, ¿sí? Más allá de que después hay que atender a las circunstancias cada uno personales que tenga, que se corta la luz, que no hay internet, que no tengo datos, que el televisor, que el celular, que la computadora, que la mar en coche. Entonces, yendo al punto, el primero va a ser un examen, podríamos decir lo que es a la antigua, ¿sí? Examen a desarrollar, preguntas, ¿sí? Con alguna cosa de choice, pero después preguntas. No tiene prácticamente práctica esta materia, ¿sí? Tal como está enfocada. Algún ejercicio muy sencillo que van a ver seguramente conmigo, o con la profe también, que está desarrollado, ¿sí? Cuentas muy sencillas, no es como una materia como si fuera economía general que tiene desarrollos prácticos más largos. Pero vamos a tratar de que por lo menos un examen sea como debe ser. Y el segundo no lo sé. Vuelvo a insistir, la semana que viene para nosotros aquí es dentro de 5 años. Gracias igual, profe, por tomarse el tiempo de explicarlo. Es lo que yo vengo diciendo todos estos días acá, que me ha tocado hablar con bastantes alumnos. Nada, lamentablemente nosotros somos los profesores, somos la cara visible de la universidad. Y ustedes requieren de muchas respuestas a muchas dudas que nosotros no las tenemos. No tenemos la respuesta, ¿sí?
Así que... Profe, perdón por mucho consultar otra vez. Entonces, de los módulos no hace falta comprarlos, porque la profe nos había dicho que sí, pero entonces digamos que no. Y si viene el link de Drive, yo le diría que no. Ahora, ¿cuál va a ser? Por eso todavía no lo mandaron. Yo no sé todavía hoy cuál va a ser la política. Esto se resuelve ya en esta semana, ¿sí? ¿Cuál va a ser la política? Si va a haber un nuevo link o va a haber un módulo, ¿sí? Porque yo le voy a explicar. Me parece que son muchas cosas que le tengo que explicar, ¿sí? Desde el punto de vista del derecho de autor, nosotros no podemos mandar ni el link ni hacer el módulo, ¿verdad? Eso es así. Tenemos que ir preso. Pero bueno, nuevamente, ¿dónde estamos? Acá, ¿sí? Así que vamos a tratar de... Y el módulo, como tiene un extracto de cada libro, algunos pocos capítulos, digamos que infringe las normas, pero no las infringe tanto. Y los links no es así. Y bueno, entonces ahí, cuando era todo lo que era más virtual y más pandemia, más aislamiento, entonces se aceptaba que se manden los links y bueno, después vemos. Pero bueno, ahora no sé más que decirle que esto, qué sé yo. Tú un lío. Bueno, profe. No sé qué decir. Lo entendemos. Gracias, profe. Es como lo vamos viendo, se va viendo. Lo vamos viendo y qué sé yo. Siempre sí partimos con la premisa de que tratar de que sea lo mejor, dentro del contexto. Es así. Bien, sigamos, porque si no, no llegamos a donde tenemos que llegar y tenemos que llegar hoy. Bien, pasamos a esto. Ecuación macroeconómica fundamental, ¿sí? Aquel que le gusten los tatuajes, si quiere, tiene algo más para tatuarse, porque esto lo van a ver hasta en la sopa, ¿sí? La ecuación macroeconómica fundamental, creo yo que no va a pasar clase donde no vamos a hacer referencia a ella, ¿sí? Bien, es una ecuación básica que me refleja una igualdad entre lo que se oferta con lo que se demanda, una igualdad que supone que todo lo que se produce se consume o se agota, nada sobra, nada falta. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, bajo esta premisa, la oferta tiene que ser igual a la demanda. O lo que se demanda tiene que ser ofrecido, que es exactamente lo mismo visto de otra manera. Entonces, si yo parto de una economía cerrada, sin sector público y sin sector externo, vamos a suponer una economía cerrada, retrotráiganse inicios, digamos, de la civilización, donde había un grupo de personas, una tribu, ¿sí?, que se autoabastecía. Entonces, ahí, ¿qué es lo que había? Solamente había, digamos, en términos actuales, sector privado. No había un Estado. No había con quien intercambiar con el afuera. Todo se arreglaba dentro de la propia tribu. O sea que lo producido por ese se manifestaba en consumo más inversión. Se producían papas y se producían martillos. Papas, consumo final, martillos, inversión. Si se quiere ver de esta manera medio absurda. ¿Se entiende, chicos? O sea que en definitiva, la demanda de papas y martillos era igual a la oferta de papas y martillos. ¿Está claro? Bien. Ahora, cuando yo lo quiero pasar a un esquema actual, ¿qué es lo que tengo que considerar? Que la economía ya no es más cerrada, es abierta, o sea, tiene interacción con el exterior, y tiene un sector público, tiene un Estado. Bien, entonces, pasar a ese ejemplo implica que partimos de lo mismo, que hay una oferta igual a una demanda. ¿Sí? ¿Y la oferta cuál va a ser? Todo lo que se produce más lo que se necesita que no se produce en el país, que son las importaciones.
¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, pensémoslo muy sencillo. A muchos de ustedes les debe gustar el chocolate, ¿verdad? Sí, sí. O el café, por supuesto. No se produce café en Argentina ni se produce chocolate. Y otros tantos bienes, miles de bienes, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a comer la milanesa, ¿sí? Con el puré, carne argentina, con las papas cultivadas en Balcarce y demás. Y después quiero una taza de café que obviamente la voy a tener que importar. O sea que el producto, la oferta tiene que ser por lo producido internamente más lo importado. ¿Cómo se demanda dicho producto? A través de estos componentes de la ecuación macroeconómica fundamental. Parte es consumo final, consumo. Parte es inversión. Parte es lo que demanda el sector público, que se manifiesta a través de la variable gasto público. ¿Y qué es el gasto público? Es la variable que representa la actividad económica del Estado. ¿Y en qué gasta el Estado? Gasta en patrulleros, supongamos, gasta en Infraestructura. tizas, claro, infraestructura, tizas, por ejemplo, no vamos a meternos ahí porque ahí va por otro lado, pero está bien, vamos a ponerlo por ahí en salarios, gasta en educación, gasta en todo lo que ustedes saben. Eso es una actividad económica. O sea, demanda también, tiene que haber producto para satisfacer esa demanda. Y por último, también la demanda son las exportaciones. ¿Por qué? Porque son bienes que sobran acá y que van al exterior. ¿Está claro, muchachos? Sí. Bien. Entonces, acá lo que tenemos expresado es una de las formas de expresar la ecuación macroeconómica fundamental. No la más clara, pero una de las formas. Acá está expresado, como ven, las distintas variables, con su explicación, que no me interesan. Entonces, ¿cuál es lo que yo voy a tener que considerar? La ecuación macroeconómica fundamental es esta, muchachos. Es el Producto Bruto Interno, va a ser igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. ¿Qué son las exportaciones netas? El neteo entre lo que sale menos lo que entra en términos de comercio exterior. ¿Está claro? Sería sí, las exportaciones netas es lo que se conoce también como saldo de balanza comercial. Es el neteo entre las expo menos las impo. ¿Está? ¿Recuerdan ustedes? Perdón, recuerdan ustedes, las impo, ¿cómo estaban en la otra ecuación que yo les mencioné antes? Estaban en el otro miembro sumando, ¿recuerdan? Sí. Por lo tanto, cuando yo las paso, las tengo que pasar restando. Ah, ok. Claro. Profe, disculpe, pregunta boba capaz, ¿no? Pero las exportaciones netas también en algún momento van a empezar a aparecer en negativo también, ¿no? Sí, en realidad se llama exportaciones netas y ahí, paréntesis, más o menos, porque ahí pueden ser superavitarias o deficitarias, ya lo vamos a ver eso más. Ese saldo de exportaciones netas será superavitario cuando las expo sean mayores a las impo, ¿verdad? Ahora será deficitario si es al revés. ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe. Gracias. Perfecto. Ojo, acá, aclaración, pónganlo esto. Solamente acá lo que no interviene por ahora, pues eso falta todavía, son capitales. Acá no hay pagos de deuda, no hay pago de intereses, no hay nada de eso, no existe. ¿Ya? Son solamente bienes y servicios que se exportan y se importan. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, perfecto. Esto que está acá, resaltado, esa es la ecuación macroeconómica fundamental, que me va a servir para todo, para un montón de cosas. De ahí va a salir varias clases de esa línea, digamos. Hay bastante para hablar de eso. Entonces, siguiendo.
para entender un poco cómo funciona la economía, ¿sí? Y entender en definitiva un poco cómo funciona esta ecuación macroeconómica fundamental que me representa todo el funcionamiento de la economía, es que yo debo estudiar el flujo circular de la renta. ¿Sí? Que quizás ustedes lo vieron un poco en economía general, pero muy básico. ¿Sí? Entonces, para eso, para estudiar el flujo, ¿sí? Yo voy a interpretar que van a existir en el sector privado, ¿sí? Dos agentes, que son las familias y las empresas. ¿Qué hace? ¿Sí? Nosotros consumimos, ¿sí? No producimos nada. No fabricamos bienes. ¿Quiénes fabrican los bienes? Las empresas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, para ponerlo en un ejemplo muy básico, una peluquera o un peluquero, es una persona humana, ¿sí? Que trabaja en su casa, cuando está cortando el pelo y está haciendo el servicio, es una empresa. Ahora, cuando compra sus alimentos, es una familia. Se entiende que puede tomar las dos formas, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que está haciendo. Después, también tenemos que considerar que va a haber tres mercados. Un mercado de factores, que es el mercado en el cual se ofrecen los factores de la producción. Tierra, trabajo, capital y empresa. ¿Estamos de acuerdo con los factores? Bien. Sí. Va a haber un mercado de bienes, que es donde se transaccionan todos los bienes y servicios. ¿Verdad? Y va a haber un mercado financiero. ¿Y qué es el mercado financiero? Es donde se transaccionan las unidades monetarias. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Canaliza, vehiculiza este mercado financiero todas las unidades monetarias entre todos los actores. ¿Estamos bien hasta acá? A mí no me quedó muy claro, profe, cuáles serían los mercados de factores. En el mercado de factores donde se ofrecen todos los factores de la producción. Y se demanda, se ofrecen y se demandan. Se ofrece Claro, trabajo. pero no entendí, o sea, por ejemplo, las familias ofrecen, no entendí porque ofrecen tierra, digamos, el trabajo lo entiendo, pero la tierra es lo que no me cierra. Claro, en el mercado de factores alguien ofrece la tierra, ¿sí? Y alguien se la demanda. ¿Quién ofrece la tierra? Y la ofrece las familias, son los poseedores de la tierra. ¿Y quién lo demanda? Y lo demandan las empresas para producir. ¿Se entiende? Claro, que una familia tenga un terreno o algo así. Exactamente. Por eso usted siempre tiene que considerar que los factores siempre están en cabeza de las familias. Son propiedad de las familias. Es una simplificación económica, ¿no? Sí, ¿verdad? lo entiendo, profe, gracias. Bien. Entonces, antes, acá tienen toda la explicación, después lo leen. Profe. Sí. Perdón, y a mí no me quedó claro el mercado de bienes. Donde se transaccionan los bienes y servicios. Ah, ok. Bueno, gracias, profe. Es un espacio virtual, claramente. Bien. Acá está la explicación, después lo leen, porque me interesa que veamos el gráfico, porque el gráfico, si ustedes más adelante lo ven acá, porque acá hay un montón de cosas que después quedan absolutamente claras si entienden el gráfico. Por lo menos así me da mi experiencia, pero no llego más con esta computadora. La hoja 15, profe. Sí, no, bueno, pero... Bueno, acá, está bien. Tengo una computadora que está un poco vetusta, digamos, acá en la oficina. Bien, este gráfico, ¿sí? Sería inentendible, creería yo. Es muy sencillo si ustedes me prestan atención. Y de acá sale toda la explicación de las otras 4 o 5 páginas anteriores. ¿Gustarían empezar? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Tomen en cuenta que ustedes van a comprar, van a comprar una coca, ¿verdad? Ustedes compran la coca y en ese simple acto siempre hay un doble flujo.
hay un flujo real y un flujo monetario. A ver, ustedes sacan la plata, pagan flujo monetario y como contrapartida hay un flujo real. El almacenero que no corresponda le da la coca. ¿Estamos de acuerdo eso? En toda transacción siempre hay un doble flujo, ¿sí? En toda actividad económica. Mismo cuando yo trabajo, ofrezco mi trabajo, flujo real, trabajo, me pagan, viene en contra el flujo monetario. ¿Lo están viendo? Ok. Sí, profe. En este gráfico solamente reflejamos un sentido del flujo, porque si no sería un plato de fideos, ¿sí? Lleno de flechas por todos lados. Entonces, ¿qué representamos? El flujo monetario. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ok. Si estamos de acuerdo, empecemos. Pensemos. ¿Quiénes poseen los factores? La familia. Todos los factores. Vamos a suponer trabajo. ¿Verdad? Ese trabajo, ¿sí? Las familias ofrecen su trabajo ¿a quién? A las empresas. En el mercado de factores. ¿Y qué reciben como contraprestación? El salario. En definitiva, reciben la remuneración de todos los factores. ¿Por qué? Porque las familias poseen todos los factores. O sea que esta Y representa el flujo monetario de la remuneración de los factores de la producción. Es lo que se denomina en términos económicos ingreso. ¿Entendieron? ¿Lo repite, por favor? Sí, ¿cómo no? Esta Y o Y, antiguamente llamada, es lo que representa el ingreso. ¿Qué es el ingreso? Es la remuneración obtenida por la disposición de los factores de la producción. Las familias en el mercado de factores ofrecen su trabajo, ofrecen su tierra, ofrecen su capital, ofrecen su empresa, su capacidad empresaria, y las empresas pagan por esos factores. El trabajo a través del salario, el capital a través del interés, la tierra a través de la renta, la capacidad empresaria a través del beneficio. Todo eso es lo que se denomina ingreso. ¿Está claro, chicos? Sí, ahora sí. Bien. ¿Qué hacen esas familias con el ingreso? Compran bienes, ¿verdad? A través del mercado de bienes. ¿Y a quién le compran? A las empresas. Pagan flujo monetario a través de lo que se denomina la variable consumo. El consumo representa el consumo de bienes y servicios para con las empresas a través del mercado de bienes. ¿Entienden, muchachos? Sí, Bien. con ese mismo salario le pagan a las empresas. Exactamente. Y acá tenemos una economía cerrada sin sector público. Todo ahí adentro. Pagan salario, compran bienes. Pagan salario, compran bienes. ¿Está claro? Sí, lo básico sería. Exactamente. Bien. Pero resulta ser que esto no es todo tan fácil. Entonces, a las familias, con su ingreso, no solo consumen, sino que parte ahorran, ¿verdad? El ahorro es lo que acá está manifestado por la letra S, de supply, ¿no? De ahorro. No, de sale. Perdón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo canalizan ese ahorro? A través del mercado financiero. El excedente monetario va a parar al banco. ¿Verdad? Ok. ¿Y qué hace el banco con ese excedente? Lo canaliza a las empresas a través de lo que se denomina inversión. ¿Eso es como un financiamiento, profe? Exacto, es el financiamiento. ¿Se entiende, chicos? ¿O no? Sí. Bien. Sí, profe. Profe, de los bancos a la empresa, ¿qué sería una I también? La letra que... Claro, pero la I latina, de inversión. Ah, igual que el de mercado de bienes a empresa. Exactamente. Perfecto. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien.
Sí, Metemos al sector público. Hasta ahora no lo metimos. Metemos el sector público. ¿Qué es lo que hace el sector público? El sector público, primero, se nutre de las familias a través de los impuestos. Las familias pagan parte de su ingreso, impuestos hacia el sector público. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Y el sector público qué les devuelve a las familias? Lo que se denomina transferencias. TR. ¿Qué son las transferencias? Son aumentos del ingreso directo o indirecto. Vuelvo a decir, las transferencias son los aumentos directos o indirectos del ingreso. ¿Puedo dar un ejemplo? Puedo dar un ejemplo. Las jubilaciones. Yo me voy a jubilar. Falta bastante. ¿Sí? El día que yo me jubile, cobraré una jubilación si Dios me da vida. ¿Verdad? ¿Pongo algún factor a disposición? La respuesta es no. Por lo tanto, mi ingreso aumenta producto de una transferencia. ¿Lo ven? Profe, Sí. ¿las pensiones también o no? Obviamente. Pensiones, jubilaciones, los planes sociales, todo lo ¿Sería que... subsidio? ¿Eh? ¿Subsidio? Ahí es, bueno, espere que no llegue todo. Todo lo que son plata. Esos son aumentos directos del ingreso. ¿Y cuáles son los aumentos indirectos del ingreso? Cuando el Estado, por ejemplo, subsidia una actividad de manera tal de que usted no tenga que gastar tanto en esa actividad. O, visto de otra manera, la educación pública es una transferencia. Usted ahora está tomando la clase en forma gratuita. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si no existiera esa transferencia, usted o su familia tendrían que pagar por la clase. ¿Lo ven? Claro, claro. Entonces, las transferencias son aumentos directos o indirectos. Y o indirectos. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, perfecto. El sector público también se vincula con el mercado financiero a través de lo que se conoce como endeudamiento público. DP. ¿Qué es? Si al sector público le falta, lo buscará en el mercado financiero. También la flecha puede ser al revés, aunque es raro. Si el sector público ahorra, es superavitario, los fondos excedentes los volcará al mercado financiero. ¿Se entiende? ¿Lo repite? Sí. Sector público, para con el mercado financiero, se vincula a través de la variable que se denomina endeudamiento público. La variable siempre se denomina endeudamiento público o déficit público. ¿Sí? Sí, sí. Puede tener un signo u otro. ¿Sí? Dependiendo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ok. Bien. ¿Y cómo se vincula con el mercado de bienes y las empresas? A través de la variable gasto público. Compra papeles, ¿sí? Como yo les dije, patrulleros, compra jeringas, compra todo los gastos, el gasto público, a través del mercado de bienes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. También acá está faltando una, pero si no serían demasiadas líneas, se vincula a través del mercado de factores con las familias a través del ingreso, porque también paga sueldos, ¿sí? Pero bueno, estamos en una simplificación. Entonces, profe, disculpe, ¿el sector público se relaciona con el mercado de bienes comprando las cosas, por ejemplo, para la salud pública o Por ejemplo, la exacto, educación? Perfecto. exactamente, correcto. Muy bien. ¿Verdad? Ya tenemos analizada la economía cerrada con sector público y la convertimos en abierta. Le incorporamos un sector externo. ¿Estamos? ¿Y qué es el Sí. sector externo? Son las Expo y las Impo.
¿Con quién se va a vincular? Y se van a vincular con las empresas, a través de lo que es el flujo del saldo de balanza comercial. Recuerden ustedes que son las empresas las únicas que exportan o importan bienes y servicios. ¿Verdad? Sí. Y se vincula con el mercado financiero, el sector externo, a través de digamos, la cuenta monetaria, que es lo mismo que las exportaciones netas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el comercio internacional se canaliza a través del mercado monetario, a través de las divisas. Entran y salen divisas. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe, se entiende. Sí. Bien, entonces acá ya saben ustedes qué significa cada una de las letritas, ¿verdad? Que son los nombres de las variables. Si ahora yo, sabiendo esto, voy a la explicación inicial, es mucho más fácil. Cuando vemos las macromagnitudes, esperen un momento, ¿dónde está esto? Ya voy, ¿eh? Bien, acá está la explicación. Bien. De todas formas, acá está la explicación acá. Pasa que no tengo el mouse, ese es mi problema grande. Bien, entonces, acá lo que ya tenemos son todas, ¿ven? Hablan de ingresos, se habla de transferencias, se habla de tributos, ¿ven? Lo están viendo todo eso, ¿sí? Sí. Aparece una nueva variable, ¿cuál es? Ingreso disponible. ¿Y qué es el ingreso disponible? Es el ingreso total más los aumentos directos o indirectos del ingreso menos los impuestos que pago. Puesto en ejemplo, es mi sueldo más los servicios de salud pública menos los impuestos que debo pagar. Todo eso, ¿qué es? Ingreso disponible. ¿Lo ven, muchachos? Sí, sí. Sí, profe. Y lo puedo expresar de esta manera, y acá es donde aparecen lo interesante de todo esto, que son las igualdades. ¿Por qué? Porque yo sé que el ingreso más las transferencias menos los impuestos es igual al ingreso disponible. ¿Verdad? Ya lo vimos recién. ¿Y a qué es igual? Al consumo más el ahorro. ¿Por qué? Porque yo con el ingreso disponible lo que hago es consumir y ahorrar. ¿Lo ven ahora entonces? Claro, sí, profe, se entiende. Sí, profe. Es lo que se denomina las igualdades macroeconómicas. Una cosa es igual o equivalente a la otra sin reflejar exactamente lo mismo. Con ese ejemplo que yo les acabo de dar, ustedes pueden interpretar perfectamente todas las macromagnitudes que están acá expresadas. Y acá tienen un cuadro de flujo de ingresos y pagos que es una pinturita, que es fácil, es la conclusión. Entonces, veamos. La familia, ¿cuáles son sus ingresos? El ingreso total y las transferencias. ¿Y en qué gasta su ingreso? En consumo, en ahorro y en impuestos. ¿Lo ven? Sí, Sí, sí. profe. Bien. A las empresas, ¿qué les entra? Y el consumo de la familia, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. ¿Y qué paga? Paga el ingreso total, que es el ingreso de la familia. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí. El Sí, sector profe. público, ¿qué le ingresa? Impuestos y déficit público. ¿Y qué paga? Paga gasto y paga transferencia. Profe, ahí el déficit público se pone como algo que le entra, pero después es como que está endeudado. Y claro, bueno, sí, eso está bien. Yo esperaba que no se le ocurriera a nadie preguntar eso, pero sí, sí. No es una agresión ni nada. Simplemente dije, ojalá que no pregunte eso porque eso es un poquito... Está bien. Y justo lo preguntó. Está bien. Sí, es verdad. Se pone como un ingreso, aunque todos sabemos que no lo es a veces. O sea, es financiamiento, pero a largo plazo termina siendo, o sea, Exacto. lo contrario. ¿Verdad? Y por último, el sector externo,
obviamente los ingresos y los pagos es exactamente lo mismo. El ingreso es digamos, el saldo final de la balanza comercial y paga la SIMPO y cobra la CEPA. Ok. La M-SIMPO. La M-SIMPO, la X es Expo. De acá salen todas estas igualdades, que esto se lo tienen que estudiar. Igualmente, si ustedes lo interpretan, esto lo sacan por deducción, ¿verdad? Es muy sencillo. ¿Para qué me sirven estas igualdades que yo estoy acá circulando con el puntero del mouse? Porque me va a permitir a mí trabajar con modelos que se ven un poco más adelante para interpretar cómo funciona la economía. Ok. ¿Sí? Es bastante información la que ustedes recibieron hoy. Pero bueno. Sí, profe, igual se entiende bien su clase, la verdad que... Sí, la verdad que sí. Explica con una paz y un cariño a la materia que Y bueno, hay que ponerle onda, si no, ya bastante problema tenemos como para no ponerle onda, ¿no? ¿Qué le parece? Sí, sí. Si le agregamos uno más, terminamos a los golpes, todos, virtuales. Así que no tiene sentido. Bien, para terminar, le pido 5 minutos más, menos. ¿Sí? Ya termino. Hay un trabajo en clase. No quiero que me lo manden. ¿Sí? No quiero que me lo manden. Es un archivo, una nota periodística de Fernández Canedo que está muy bien escrita, por cierto, porque muy bien, este muchacho porque tiene muy sólido, ¿sí? Obviamente con las licencias de una nota periodística, pero lo importante es que de esta nota, que ya es vieja, porque es del 16, y acá ustedes saben que ya es el año 16, parece que hubiera sido el siglo pasado, es interesante porque permite que ustedes contesten, o se contesten, es lo que quiero decir, estas preguntas acá, ¿sí? Que son interesantes porque ustedes van a poder empezar a relacionar un poco estos breves conocimientos que ustedes vieron hasta el presente. O sea que yo les propongo en sus casas que traten de leerlos. Suele ser bastante interesante para que les guste, ¿no? Y otro que les supera un plomo, claramente. Y traten de contestar, por lo menos mentalmente, ¿sí? ¿Dónde es que están estas preguntas? Pues les va a servir para interpretar lo que están diciendo, lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Y por último, acá la profesora les agregó estas identidades. Si alguien quiere, las imprime, porque son elementos que se usan más adelante. Son las identidades, son las igualdades, en definitiva, y donde dice qué es lo que significa cada una de las variables, ¿sí? El significado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ok, casi. Bien, es todo elementos así. Después, y bueno, acá es un poquito lo que habíamos hablado con el caballero al principio que me había preguntado, que es la economía sumergida, ¿sí? Toda esta parte que queda medio en la nebulosa, y también el tratamiento de la contaminación con su impacto económico que vaya si lo tiene. Bien, me interesa, y esto sí es lo último que digo, que entiendan de qué va el flujo circular y qué significa cada una de las variables. Eso es lo interesante. De ahí van a poder obtener fácilmente la información para hacer las igualdades y todo lo que sigue en el transcurrir de las clases que siguen. Porque obviamente la profesora va a tomar todo esto y va a avanzar con estas mismas variables. Ok. Bien. Bueno, me he pasado 5 minutos. ¿Ya estamos? ¿Alguien quiere consultar algo? No, todo claro. Creo que Gracias por la clase, profe. Perfecto. Acá estaremos siempre dispuestos los días viernes. Nos veremos y bueno, cualquier duda lo consultan, pasan mensajes, si no la clase que viene